Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. El Evangelio nos enseña sobre los ayes de Jesús. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor: «Ay de ustedes, que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo prueban, porque ellos los mataron, y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido». Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús ha empezado esta serie de lamentaciones, estos ayes, ay de ustedes. Y esto en primer lugar porque Jesús se lamenta que estas autoridades religiosas de su tiempo se han alejado de su misión, de su ser y su misión, el ser servidores de la palabra de Dios, de enseñar al pueblo y acercarlos al Señor. Y por eso hoy Jesús sigue denunciando sus actitudes hipócritas, aquellas actitudes que aparentan justicia, pero que en el fondo no buscan la gloria de Dios, sino su propia gloria. Por eso nos dice la palabra: en aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos». Y con estas palabras, queridos hermanos, Jesús denuncia su hipocresía, es decir, de que ellos honran a los profetas, pero no su palabra, no el mensaje de salvación, sino que solamente lo honran adornando sus mausoleos, construyéndoles santuarios, pero no siendo obedientes a la palabra de Dios que ha sido transmitida por ellos. Y por eso Jesús les hace ver que ellos, creyéndose mejores que sus antepasados, son igual o peores. ¿Por qué? Porque tienen esta actitud hipócrita. Están cerrándose a la palabra de Dios, y esta actitud ya estaba profetizada. Pues dice Jesús: por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Qué fuerte, queridos hermanos. Y esto también pasa en nuestro pueblo. Ciertamente un pueblo sencillo, un pueblo que de repente no tiene la culpa porque no ha sido cultivado en la fe, no se han promovido familias como iglesias domésticas, en las que se cultiva la fe, en las que son escuelas de oración. Y por eso no nos extraña ver que también, especialmente en este mes de octubre, que se pueda adornar con tantas flores, preparar la fiesta del Señor o de algún otro santo. Lo preparamos con tanto entusiasmo, pero nos preocupamos más por lo material, por lo festivo, y esta supuesta devoción se convierte en piedra de escándalo para los demás, pues en vez de honrar a los santos, su mensaje, su testimonio de vida, en vez de inspirarse en ellos, pues terminan mundanizando la fiesta con borracheras y desenfrenos. Y esto hay que educar, queridos hermanos, pues esto es por un lado, y se da por defecto, pero cuando se da por exceso, cuando hay un fanatismo religioso, como el caso de los fariseos, hay una pseudovivencia de la fe, de manera legalista, y tanto la una como la otra simplemente es un desprecio a la sangre derramada de estos hombres, de estos santos varones que anunciaron la palabra de Dios, de santas mujeres que defendieron y guiaron al pueblo iluminadas por la palabra. Y cuanto más, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos da la redención. Cuando nosotros tenemos estas actitudes
Cuando desfiguramos la fe, sea por mundanizarla o legalizarla, entonces estamos despreciando la sangre de nuestro Señor. Y por eso dice Jesús, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Qué fuerte, queridos hermanos. Y así como vemos en distintas partes del mundo, también en nuestro pueblo, como son desangrados, la vida ya no vale nada. Los jefes de las naciones no procuran la paz, están suscitando un nuevo conflicto bélico mundial, y a veces pensando que lo hacen en nombre de Dios. Y no, ya Jesús lo ha expresado, sí les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Pues no despreciemos la palabra de Dios, queridos hermanos, y más bien pidámosle al Señor que estirpe de nosotros la hipocresía y que realmente honremos la vida de los profetas, que acojamos el mensaje de Dios que nos han transmitido, que tengamos como referentes la vida de los santos, especialmente de los mártires, como hoy San Ignacio de Antioquía. Pero cuanto más, valorar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido y nos ha liberado del pecado, nos ha restaurado y nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor estirpe de nuestro corazón la hipocresía y que nos conceda la fortaleza para honrar la vida de los santos, valorar la sangre de Jesús, seguir purificándonos por ella, pues que el Señor nos conceda coherencia para vivir nuestra fe y acoger la palabra de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que continuó diciendo el Señor: «Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido». En cuartas palabras, queridos hermanos, el maestro de la ley había hecho percatar a Jesús que diciendo estas cosas los estaba ofendiendo, y sin embargo Jesús también les desenmascara su hipocresía, porque ellos han descuidado la palabra de Dios, se han encerrado en preceptos humanos, y por eso también Jesús los señalaba como sepulcros no señalados, es decir, que la gente se topa con ellos y quedan contaminados. Y nuevamente Jesús arremete contra ellos: «Se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido». ¿Por qué? Porque han reducido la vivencia de fe en 613 preceptos humanos. Se han quedado en la letra de la ley y no han ido al espíritu. Y así, con esta vivencia legalista, han cerrado el acceso a la ciencia de Dios. Y esto es muy actual también, queridos hermanos. ¿Cuántas veces dejamos de predicar y anunciar la palabra de Dios para proclamar al pueblo no la palabra, sino ideologías basadas en perspectivas sesgadas, meramente psicológicas o sociológicas? Más se nos predican teologías de distintos cortes que no corresponden a la palabra de Dios. Y eso es pervertir la fe del pueblo sencillo. Cuánta tinta derramada en vano, cuando el Señor nos invita a vivir el Evangelio con sencillez, sin glosa. Pues pidamos al Señor nos conceda el don de ciencia que nos viene del Espíritu Santo, para no pervertir ni ser pervertidos por visiones sesgadas, por ideologías o teologías malsanas, que no están al servicio del magisterio de la Iglesia, que no están al servicio de la enseñanza de Jesús. Pues que el Señor nos regale la conversión para volcar nuestro corazón a su palabra y así suscitar la conversión sincera y obrar la misericordia en favor de nuestros hermanos. Y finalmente nos dice la palabra que al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndoles trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. ¡Qué tristeza, queridos hermanos! Estos fariseos y maestros de la ley no se convierten, no acogen la corrección de Jesús, se encierran en sus pensamientos, se encierran en sus perspectivas que no parten de la palabra de Dios. En definitiva, no son dóciles a la corrección de Jesús. Pues que no nos pase esto a nosotros, queridos hermanos, que la ciencia no nos hinche, no nos llene de soberbia. Estos escribas y fariseos no agradecen a Jesús la corrección, sino que lo acosan y le ponen preguntas capciosas. Solamente quieren hacer caer a Jesús en estas trampas. Y ahora es Jesús quien ve cumplida en su carne esta profecía de la sabiduría, pues lo están persiguiendo, lo están acosando y al final lo condenarán y lo matarán. Y esto también nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos. Podemos seguir acosando y matando a Jesús cuando no acogemos su corrección con docilidad. Pues pidamos al Señor nos dé un corazón dócil para dejarnos corregir por su palabra. Que no renunciemos a la palabra de Dios, que si hemos recibido un encargo del Señor para conducir nuestro pequeño rebaño, que lo hagamos a la luz de la palabra de Dios, no desde nuestras perspectivas humanas, sino desde la fe, desde esa mirada de Dios. Pues pidamos al Señor nos dé docilidad y fe para acoger su palabra y dejarnos guiar por ella. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor.
Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo y nos sigues corrigiendo, sí con dureza, pero lo haces para que alcancemos una sincera conversión, porque a veces nuestro corazón está tan duro que no nos dejamos transformar con facilidad por ella. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que estirpes de nuestro corazón toda clase de hipocresías, toda clase de incongruencia con la fe, que más bien honremos la vida de los profetas y de los santos, que imitemos su fe, que valoremos esa entrega generosa que han hecho por la palabra de Dios para fortalecer al pueblo con el testimonio de su vida, con esa fidelidad a la palabra, que valoremos, Jesús, tu sangre, pues nos has lavado con ella, nos has redimido, que alimentados por ella demos testimonio de fe, inspirado por el ejemplo de los profetas y de los santos. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas integridad de fe, que siempre nos acoplemos a tu palabra, que anunciemos la buena nueva y dejemos de lado estos anuncios inútiles, transmitiendo al pueblo de Dios ideologías malsanas o teologías sesgadas. Que no nos quedemos en una interpretación meramente psicológica o sociológica, que no pervirtamos tu palabra, Señor, con ideologías, sino más bien que tomando tu palabra como lámpara, nos dejemos guiar por ella, y así discernamos cualquier circunstancia en nuestra vida. Y finalmente, Jesús, te pedimos un corazón dócil, para dejarnos corregir por tu palabra. Estirpa de nuestro corazón toda clase de soberbia o prepotencia, que no te tendamos trampas, Jesús, sino que humildes podamos acoger tu corrección, y esto para suscitar en nosotros una sincera conversión, y así gozar de tu amor y tu misericordia. Haznos testigos de tu luz, para que viviendo con coherencia nuestra fe, seamos discípulos creyentes y creíbles, comprometidos con la causa de tu reino. Que muchos, al contemplar el testimonio fiel de tus discípulos, puedan seguirte también en fidelidad hasta el final. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.